En este vídeo te voy a explicar cómo una hamburguesa llamada Big Mac, que yo no como nunca, me ha ayudado a ser mejor creador de contenido. Como ya muchos de vosotros sabéis, nosotros hacemos un podcast 2 veces a la semana en nuestro canal principal y lo solemos hacer en directo, con el público entra, o sea, nuestros suscriptores entran y están comentando en el chat, nosotros vamos hablando, respondemos sus preguntas y todo eso. Pues bien, en el último podcast estábamos hablando de plataformas de streaming y entonces surgió un comentario súper interesante entre medio de la audiencia. Este comentario decía algo así como que, bueno, supongamos que una plataforma de streaming está en dos países, ¿no? Uno es de Latinoamérica y el otro es Estados Unidos. Pues bien, él lo que decía que no veía justo es que la versión de Latinoamérica tenga más contenido y sea más barata que la de Estados Unidos, que es más cara y con menos contenido. Y esto parece tener mucha lógica, ¿no? Tú dices, hostias, donde vivo yo me están cobrando más por menos y en otros países les cobran mucho menos y les ofrecen mucho más. ¡Qué injusto! Y todo esto me recordó a un concepto que aprendí hará cosa de un año y medio, una cosa así, que la verdad me hizo abrir la cabeza un montón y me hizo entender que a lo mejor estas comparativas no son del todo justas ni tampoco lógicas. Y esto lo entendí a base de dos conceptos. Vamos con el primero, que es el índice Big Mac. El índice Big Mac es una estadística que se saca de manera anual y nos ayuda a saber el poder adquisitivo de cada país en base a lo que cuesta un Big Mac en dicho país. Sí, así como lo escuchas, en base a cuánto vale una puta hamburguesa en tu país, podemos saber si tu país está bien económicamente o está un poco a la chufla. Para que esto se entienda bien, vamos a suponer que un dólar vale exactamente lo mismo en todas partes y que puedes hacer exactamente lo mismo con ese dólar en todos lados. Supongamos que en Estados Unidos tú puedas comprar una naranja con un dólar, ¿no? Bajo este supuesto, te podrías ir, por ejemplo, a Japón y comprarte allí una naranja también con un dólar. Pero esto no funciona así, ¿verdad? Porque vamos a poner dentro de este mismo ejemplo el caso de Japón, donde en Japón las naranjas escasean, porque es un país donde, bueno, ni el clima, ni la tierra, ni nada permiten un gran cultivo de naranjas y, bueno, ahí es como que escasean un poco más estos cítricos. Por tanto, aquí los precios podrían variar en base a lo que es el entorno habitual y entonces suponte que con 2 dólares en Estados Unidos te puedes comprar 2 naranjas y dentro de Japón con 2 dólares te compras una sola. ¿Por qué? Porque las naranjas escasean en Japón y por tanto allí serían más caras. Y si esto fuera así de fácil y así de sencillo, podríamos saber a simple vista si algo es caro o barato dentro de cada país, ¿no? Te vas a mirar una naranja, dices, bueno, aquí esta naranja cuesta 5 dólares, aquí es cara y allí es barata. Pero esto no funciona así, hay un montón de factores por en medio que impiden que esto sea así. Porque a mayores también tendremos que tener en cuenta el poder adquisitivo para saber si esa naranja es cara o barata. Imagínate que en Japón, lo dicho, cada naranja vale 2 dólares, pero sus sueldos sean, no sé, de 10.000 dólares al mes. La naranja pasaría a ser baratísima. Y si nos vamos más allá, la naranja sigue siendo un material jodido para medir esto, porque dependiendo de la calidad propia de la naranja será más cara o más barata. No es lo mismo una naranja súper jugosa, súper sabrosa, gorda, grandota, que una que está media pocha, chiquita y que, bueno, está media seca. Por tanto, para establecer estas cosas y poder medir estas cosas de una manera un poco más certera, en el año 1986, si no recuerdo mal, déjame ver los apuntes, y en el año 1986 se estableció el índice Big Mac por la revista The Economist. Básicamente el índice Big Mac te plantea lo que te acabo de decir, pero con una hamburguesa Big Mac. No sé si me estás siguiendo, sé que estos temas son muy complejos, pero espérate que vamos paso por paso y lo vas a entender todo perfectamente. ¿Por qué con una hamburguesa Big Mac? Las hamburguesas Big Mac están por todo el mundo. McDonald's tiene sucursales en todo el planeta, hay muchísimas sucursales y da igual lo que vendan en cada sitio. Sé que, por ejemplo, en Italia tienen cosas como calzones y en otros países tienen incluso vino y en otros no, y en unos tienen cerveza y en otros no, así que no importa lo que venda McDonald's, siempre va a tener el Big Mac. El Big Mac es el plato estrella, no importa el menú que ofrezca McDonald's, eso no va a faltar. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer paso para ir a esta situación hipotética que te planteaba en un comienzo. Recuerda la situación hipotética. Un dólar vale lo mismo en todo el mundo y por tanto podemos calcular si las cosas son caras o baratas en todas partes en base a cuánto te rinda ese dólar, ¿no? Bien, lo tenemos. A mayores, el Big Mac está producido y desarrollado por una empresa enorme, tochísima, como es McDonald's. Por tanto, sus costes de producción en casi todos los países son los mismos. No varía prácticamente lo que cuesta hacer una hamburguesa Big Mac en Francia de lo que cuesta hacerla, no sé, en Holanda o en Argentina. En todos lados vale más o menos lo mismo la producción. Y siempre tiene el mismo estándar de calidad porque siempre es la misma empresa la que se encarga de que sea su hamburguesa premium. Recordemos que la hamburguesa así como estándar que la marca McDonald's y tiene que estar en todas partes. Por tanto, nos podemos fiar de que siempre va a tener la misma calidad, no como las naranjas, que unas pueden ser jugosas y otras secas. Va a estar en todo el mundo, lo cual no hay una escasez como por ejemplo en Japón con las naranjas. Y a mayores
su coste de producción es más o menos siempre el mismo. O sea, es algo muy fiable. Por tanto, vamos a tomar la hamburguesa Big Mac como la moneda de cambio a nivel global, algo que es exactamente igual en cada país. Pero como te decía antes, uno de los grandes problemas que hay es que, por ejemplo, si en Japón la gente ganase, no sé, es una cifra que me he inventado antes, ¿vale? Unos 10.000 al mes, pues entonces algo de $2 es súper barato, mientras en Estados Unidos si alguien cobrase $1.000 al mes, algo de $2 pues no es tan barato. Por tanto, una vez más, ¿por qué el Big Mac sí es más fiable que una naranja o un simple billete de $1? Porque el Big Mac establece su precio en base a criterios locales. Es decir, que cuando McDonald's va a ponerle precio al Big Mac en cada país, lo que hace es fijarse en 3 valores concretos. El primero es el salario medio, o sea, cuánto cobra de media la gente. Lo segundo es el alquiler medio, cuánto cuesta el alquiler medio de una casa dentro de dicho país, del país donde vayan a abrir la sucursal. Y el tercero, cuál es el nivel de vida de ese país. Y cuando tienen estos 3 valores, ahí es cuando se le pone precio, porque el precio es la media de estos 3 valores. El Big Mac es un producto pensado para la clase media y que tiene que ser asequible para la gente. Por tanto, no pueden ponerle en todas partes el mismo precio, a pesar de que los costes de producción sean iguales, la calidad sea la misma y el producto casi no sufra variación de un lado a otro. Y esto básicamente porque no trabajas la misma cantidad de tiempo en Estados Unidos o, por ejemplo, yo que sé, en Sudáfrica para conseguir $5. Por ejemplo, imagínate que en Estados Unidos, valores que me estoy inventando completamente, ¿vale? Pero para que se entienda. Imagínate que en Estados Unidos por cada hora de trabajo te paguen de media $10. Entonces tendrías que trabajar media hora para poder pagarte un Big Mac, ya que el precio en Estados Unidos es de $5. Ahora, por seguir con el ejemplo y los supuestos, imagínate que en Sudáfrica para conseguir $5 tengas que trabajar una hora entera o 2 horas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, si tú trabajabas media hora ya conseguías los $5 que te costaba un Big Mac, pero si trabajas 2 horas en Sudáfrica consigues ahí por fin comprarte un Big Mac. Lo que tiene que hacer McDonald's es nivelar el precio en todas partes. Entonces, si a una persona de clase media en Estados Unidos le lleva media hora conseguir un Big Mac, habrá que procurar de que dentro de ese país de África pues baje el precio del Big Mac para que también sea media hora de trabajo. Entonces lo que hace el índice Big Mac es demostrarte cómo está el poder adquisitivo en cada país, ¿no? Si tú te vas por ejemplo, a un sitio de África y dentro de África pues un Big Mac te cuesta $2, pues entiendes de que la situación económica es peor que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cuesta $5 cada Big Mac. Pero si te vas, por ejemplo, a países como Holanda, donde el Big Mac puede llegar a costar $6 o $7, ves que la situación económica, o por lo menos su moneda, es mucho más cara en aquel sitio, ya que el poder adquisitivo es mayor. Hostias, este tema es un poco más complejo que los que vengo hablando habitualmente aquí, pero bueno, espero que me estés siguiendo con esto. Si no, déjame tus dudas en los comentarios y yo te las explico sin problema. Si volvemos al caso de antes, por ejemplo, una plataforma de streaming en Estados Unidos a lo mejor te está cobrando, no sé, vamos a inventarnos cifras, ¿no? $15 por 500 películas, por poner un ejemplo. Y la misma plataforma de streaming te está cobrando, no sé, en Sudamérica, ponle, pues unos $10 por 1000 películas. De base parece injusto porque estamos cobrando lo mismo, pero por menos contenido. Pero luego hay que pensar en ese país, ¿cuánto cuesta llegar a esos $10? Porque tal vez en dicho país cuesta más llegar a $10 de lo que cuesta llegar en Estados Unidos a 15. Si esto fuese así, si costase más en ese país de Latinoamérica llegar a $10 que en Estados Unidos llegar a 15, significa que esa plataforma de streaming acaba siendo más cara en Latinoamérica que la de Estados Unidos para Estados Unidos. Solo por el hecho de que a la gente le cuesta mucho más en su país pagar $10 de lo que cuesta en Estados Unidos pagar 15. ¿Cómo se iguala esto para que no quede tan desfasado? Pues a la de Latinoamérica cogen y le pones más contenido. Entonces, como le pones más contenido, aumenta su valor intrínseco porque son más películas las que tienen y así te puedes permitir cobrarlo un poco más caro. A pesar de que al ojo no parezca más caro, porque en las cifras neutras unos son 15 y el otro son 10, pero no estamos teniendo en cuenta lo mucho que cuesta conseguir el dinero en cada sitio. El segundo concepto, que como te he dicho antes, eran 2 conceptos los que me ayudaron a mejorar como creador de contenidos, es un concepto que te prometo que es mucho más fácil y sencillo de entender. Se llama economía de campo y lo que dice la economía de campo es que básicamente no es tan sencillo lanzar un producto en tu país o lanzarlo en otro. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo voy a coger y voy a lanzar aquí, no sé, una aplicación donde pues sirva para vender cómics de segunda mano. Entonces yo lanzo esta aplicación y funciona súper bien en mi país donde vivo, en España. Y entonces me va pero tan bien que decido lanzarlo también en Estados Unidos para que así también la tengan. Pero va a ser mucho más complicado. Lo primero y principal que hay que entender es que yo vivo en España, entonces me es mucho más fácil acceder al público español porque estoy en el mismo sitio. Hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura dentro de nuestro entorno, entendemos
entendemos los cómics de la misma manera, pero en Estados Unidos no funciona así. Estados Unidos es otro país, con otro idioma, con otra cultura, con otra manera de entender los cómics, por tanto, tendré que adaptar mi aplicación a lo que es Estados Unidos. No es tan sencillo como decir, bueno, la tengo a la venta aquí en España, ahora la pongo a la venta en Estados Unidos. No, tendré que retocar muchísimo, reconvertir la aplicación y adaptarla al público estadounidense. Esta última está explicada así un poco rápido, ¿vale? Tiene un montón más de matices y de cosas y tal, pero bueno, de base se entiende. Las economías de campo lo que nos dicen es que para acceder de un lado a otro tenemos barreras culturales, idiomáticas, económicas y de un montón de tipos distintos. ¿Cómo estas dos cosas me han ayudado a mí a ser mejor creador de contenidos? Pues bien, lo primero es que cuando empezamos a hacer contenidos, cuando empezamos con el canal de YouTube, con la cuenta de Instagram y con todo ese tema, nosotros, pues nada, hablando tranquilamente nuestro español, entendíamos que íbamos a llegar a gente de España. Y esto lo pensamos no porque estuviéramos ignorando el resto del mundo, sino por mente pequeña, de decir, bueno, si vivo en España y hablo en español, pues le llegaré a la gente de España. Pero esto en las redes sociales no funciona así. Los algoritmos no le enseñan tu contenido a aquellas personas que vivan en el mismo lugar que tú. Las redes sociales le enseñan tu contenido a aquellas personas que les interesa ver tu contenido, independientemente del país en el que estén. Por tanto, conseguimos llegar a muchísima más gente en Latinoamérica que a gente en España. Esto acabó provocando enormes choques culturales, de que nosotros cogíamos y hablábamos de un producto o hablábamos de una figura o cosas que nos gustara y la gente estaba en plan de, ¿pero eso dónde lo venden? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué son esos precios? ¿Qué locura es esta? Y es que lo que estábamos teniendo era enormes choques culturales. Las economías de campo, lo que nosotros entendíamos muchas veces como un precio normal y corriente aquí en España, en otros países no lo era. Productos que nosotros veíamos de consumo habitual eran habituales en España, no en otros sitios. Es más, aquí es donde surgen las míticas discusiones de internet de, por ejemplo, doblaje latino, doblaje castellano, cuando cada doblaje está pensado para su territorio, ¿no? El doblaje de España está pensado para España, el de Latinoamérica para Latinoamérica. Tiene sentido que a la gente de Latinoamérica no le guste el de España y el de España el de Latinoamérica. Todas estas cosas surgen de este mismo punto, de las barreras culturales que hay entre un lugar y otro, que en principio pareciera que no deberían existir, pero joder, son países diferentes, viven en continentes distintos, tienen una trayectoria histórica distinta. Entonces, en ese punto empecé a estudiar más en profundidad qué cosas podíamos hacer para poder saltar esas barreras culturales, idiomáticas, económicas y, bueno, todas esas barreras de entendimiento que había hasta el momento. Y aquí descubrí estos dos puntos, el índice Big Mac y la economía de campo. Con estos dos conceptos me fue mucho más fácil empezar a crear contenido que iba a ser consumido en sitios donde yo no vivía. Si en algún momento íbamos a hablar del lanzamiento de una plataforma de streaming o íbamos a hablar de una figura que salía a la venta o de diferentes tipos de productos, pensaba en quién lo iba a consumir y en dónde. Y entonces intentaba averiguar un poco cómo estaba la economía del país, a cuánto costaba el Big Mac en dicho país y cómo estaban las cosas. Por tanto, con esta información yo podía nivelar mi discurso, porque de esta manera, si iba a hablar de un producto que a mí me pareciera súper barato, primero me iba a preguntar, espera, ¿esto es barato a nivel global o a nivel local? Pasándome en cosas que había aprendido con el índice Big Mac, con las economías de campo y con todo eso, evaluaba, vale, esto es muy barato en España, pero en Latinoamérica también es barato. Si allí es barato, ¿en qué sitios lo es? ¿En algún lugar es caro? Y esto nivelaba mi discurso y nivelaba mi nivel de opinión para dar un discurso mucho más homogéneo y que llegara tanto a entenderse en España como en Latinoamérica. También, por ejemplo, las economías de campo me ayudaron a entender que yo no podía dar solamente un título para una película. Cuando estaba hablando de alguna película, entendía que esa película tenía un título diferente en Estados Unidos que en Latinoamérica que en España. Un ejemplo sería, por ejemplo, La jungla de cristal, que en Latinoamérica se llama Duro de matar y en Estados Unidos se llama Die Hard. Si yo hablaba de La jungla de cristal, en España todo el mundo me iba a entender, pero en Latinoamérica no me iba a entender nadie. Y hay que tener en cuenta que hay muchos hispanos viviendo en Estados Unidos que nacieron directamente allí. Por tanto, probablemente allí viva gente que no sabe que Die Hard se pueda llegar a llamar La jungla de cristal o Duro de matar. Así que tenía que decir también Die Hard. Así que a partir de ese momento empecé a decir los 3 títulos de la película, informarme cómo se llamaban las películas en todos lados para que siempre que hablara todo el mundo me entendiera, dando igual dónde viviese. Lo mismo a la hora de poner una evaluación sobre precios, lo mismo a la hora de evaluar si un producto era bueno o malo, si era fácil de consumirlo o no y todo esto. Por eso, volviendo al comentario de un comienzo, cuando nos dijeron en directo en el podcast que no les parecía justo que una plataforma de streaming fuera más cara en Estados Unidos con menos contenido que en Latinoamérica, me quedé pensando y me acordé del tema del Big Mac, porque hay que pensar, ¿cuánto cuesta un Big Mac en ese país? Pero bueno, lo que nos hace entender el Big Mac es eso, que no todo vale lo mismo en todas partes y esto es por un montón de factores asociados.
No valen lo mismo los alquileres, por ejemplo, en Estados Unidos que en México, que en Argentina o que en España. Los salarios no son iguales en Europa que en Estados Unidos que en Latinoamérica. El nivel de vida y lo que hay que trabajar para conseguir un sueldo no vale lo mismo en todas partes. Y siempre es un follón poner precio a nivel global. Así que las perlas que creo que se pueden sacar de este vídeo es que, bueno, lo primero es que te he explicado un concepto complicadísimo como es el índice Big Mac, ¿no? Y que ahora, bueno, pues aunque sea solo por mero entretenimiento que hayas visto este vídeo, ya te vas con esta información que le puedes contar a cualquiera en la barra de un bar o a cualquiera de tus amigos y decirle, jaja, ¿sabías que puedo medir la economía de cualquier país con un Big Mac? La segunda perla que podemos sacar de todo esto es de la importancia de informarse antes de informar. Es decir, que cuando hago un vídeo no solamente me puedo informar de lo que voy a hablar en el vídeo. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de una película, no me tengo que informar solo de esa película. Además de informarme del contenido que voy a transmitir, me tengo que informar de a quién se lo voy a transmitir. Es tan importante saber de lo que vas a hablar como de la persona que te va a escuchar hablar. Y tercero, aunque parezca muy tonto, empatía. Empatía creo que es la tercera perla que podemos sacar de esto. Cuando hablábamos con gente de fuera de España, tanto en los vídeos que creamos o post de Instagram, siempre entendía que había una especie de barrera y de choque cultural bastante fuerte. Y bueno, con la gente de España también nos pasaba. Al fin y al cabo, pues yo nací en Argentina, me crié en Argentina y desde que vivo en España siempre he tenido choques culturales con la gente porque, bueno, hay cosas que chocan. Yo quería hablar, por ejemplo, de cosas que veía de pequeño, quería hablar del Chavo del Ocho con la gente de mi edad y no podía porque, bueno, aquí mucha gente pues no se crió viendo el Chavo del Ocho. Lo que veo que se hace muchas veces cuando se encuentran estos choques culturales es directamente entrar en la discusión, ¿no? En plan de qué doblaje es mejor, que en España ponéis mal los títulos, que en Latinoamérica no sabéis llamarle a los personajes y un montón de cosas por el estilo. Y no me pareció nunca la manera más sana de afrontar este tipo de cosas y siempre pensé que era mejor, en vez de tirar directamente a la discusión, de meterse ahí al meollo, trabajar un poco la empatía y pensar en quién está del otro lado y por qué se está sintiendo así cuando digo la jungla de cristal en vez de duro de matar. Esto me llevó a entender un poco más los choques culturales que estaba viviendo y a estudiar y enterarme y preocuparme por conocer un poco más de la persona que está del otro lado para poder hacer mejor contenido. De esta manera me podía comunicar mejor con todo el mundo y a la vez transmitir mucho mejor la información que queríamos dar a través de cada vídeo y los conceptos que queríamos hacer llegar a la audiencia. Y no solamente eso, este ejercicio de empatía también ha generado mucha más complicidad con la gente, mucha más confianza y ha establecido una mejor relación entre creador de contenidos y consumidor de los contenidos. Y la cuarta perla, que podría ser también la perla 3.5, es no ponerle barreras a la empatía. En el sentido, no quedarse con lo básico, de decir, uy, el que está del otro lado pues le gusta la misma cosa que a mí y se acabó. No, en este caso lo que nos ha hecho mejorar a nosotros a la hora de crear contenido es ir un paso más allá, investigar mucho más, investigar cómo van las economías, cómo podemos leerlo rápido, el cómo va la economía de cada sitio. Este ejercicio de investigación, de curiosidad, de ir más allá todavía, es el que nos ha hecho progresar cada vez más. Y hace poco hemos abierto un canal llamado Cosas del Futuro, donde hablamos solamente de plataformas de streaming y con poco más de 10 vídeos ya tenemos casi 1500 suscriptores. Y no solamente eso, ese canal ya está monetizando, es una burrada la cantidad de visualizaciones que tiene cada vídeo que publicamos y llega cada vez a más gente, pero porque la gente acaba por entender lo que les queremos decir, no hay choques claros y directos que conlleven una gran confrontación y el mensaje siempre llega. Bueno, por eso, por un montón de cosas más que ya os iré contando en otro vídeo qué virguerías hicimos ahí para que el canal crezca tan rápido. Pero da igual cuántas virguerías tú hagas, da igual cuánto SEO apliques, cuántas técnicas apliques y demás, si al final cuando estás haciendo tu vídeo, tu discurso no le acaba por llegar a la gente. Así que nada, de esta manera una hamburguesa, el Big Mac, que además la coña de todo esto, que yo no voy nunca a McDonald's, no me gusta ir a McDonald's, no me gusta comer McDonald's, no me gustan las hamburguesas del McDonald's, ¿no? Pero es la ironía de todo esto, ¿no? Una hamburguesa que nunca como me ha ayudado a ser mejor creador de contenidos. En fin, bueno, tampoco es que sea la hostia creador de contenidos, ¿no? Me queda mucho por aprender, por avanzar y camino por recorrer para llegar a lo que pues algún día me gustaría hacer. Pero nada, me despido, mi nombre es Martín, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, si tienes dudas, déjamelo abajo en los comentarios que gustosamente os responderé a todos o directamente haré un vídeo respondiendo a todas vuestras preguntas. Un saludo. O adiós. Nunca sé cómo despedirme muy bien. Chao.